a un nuevo episodio de Despertar Bonito. Yo soy Mado. Yo soy Dani. Y este es nuestro episodio número 15. ¿Seguro? Sí. Bueno, está bien. El episodio número 15. Número 15. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. ¿Qué tal tu semana después del último episodio? Si no han visto nuestro episodio anterior, vayan a verlo. Hablamos de la palabra. Está sí, muy muy bueno. Bueno, no grabamos enseguida. Tuvimos una semana como... Una pausita. De pausita para grabar. Sí. Pero nada, los episodios los van a tener cada lunes en esta segunda temporada hasta diciembre, que pues esperemos unas Dios pausas. quiere. Esperemos que sí. Bueno, en este episodio número 15 vamos a hablar sobre la iglesia, lo que el Señor ama. Una de las características del no sé cómo llamarlo, de que el Señor ama. Una de sus pasiones del corazón del Señor. Una de las pasiones del Señor es la iglesia. Y así como es la pasión del Señor, también es nuestra. Y creo que ha estado sembrando en nosotros ese amor por la iglesia, y es por eso que este episodio vamos a hablar de ella y a topar temas que tal vez lo vamos a pasar como superficiales, y otros que vamos a entrar en profundidad, porque realmente hay mucho que hablar, pero bueno, tal vez lo haríamos en otros episodios. Pero en este vamos a hacerlo más como coger los puntos más claves. Creo que es importante, como tú decías, las pasiones del corazón del Señor. Es importante hablar de lo que a Él le apasiona, no tanto de lo que nosotros necesitamos, sino de lo que a Él le apasiona. Entonces creo que por eso es que ha nacido, como tú dijiste, en nuestro corazón el hablar de la iglesia, porque es lo que más el Señor se mueve el corazón, es la iglesia. Y porque hay un concepto erróneo de la iglesia, que es... Bueno, primero creer que solo es la institución a la que asistimos los domingos, o que es esta edificación, pero la iglesia va más allá de una estructura, está lejos de ser una estructura. Sí, creo que podemos tal vez empezar hablando un poco de los conceptos erróneos que tal vez nosotras tuvimos con la iglesia. O sea, ¿qué no es la iglesia que en su momento, no sé si te pasó, pero en su momento pudiste haber pensado te puedo como quedar... la experiencia que yo tuve en mi iglesia fue que tal vez yo antes pensaba que la iglesia era un lugar en donde yo iba o buscaba mucho qué podía recibir de la iglesia, en donde nadie me iba a fallar, donde iba a estar segura, donde nadie me iba a criticar, y a veces pensamos como que la tenemos como que si la iglesia fuera quien nos salva. Pero la verdad es cuando tú vas más profundo en la palabra, y ahora que hemos ido más profundo en la palabra, nos pudimos dar cuenta que la iglesia es imperfecta, y la iglesia no es la que salva, sino es Cristo. Entonces no se trata de lo que podemos recibir de ella, sino de lo que nosotros podamos ofrecer. Entonces tal vez eso es algo que yo pensaba antes, que no tenía el entendimiento que tengo ahora. Entonces antes todo el tiempo buscaba no me parece que en la iglesia hagan eso, no me parece que en la iglesia me critiquen, no me parece que en la iglesia hablen mal y no sé qué. Entonces como señalamos, juzgamos y criticamos, creyendo que es un lugar en donde hay perfectos. Y eso no nos permite involucrarnos. Exacto. Muchas veces. En mi caso, crecí con el concepto de parte de mi mami como la iglesia, no, de lejitos, o sea, vamos los domingos y adoramos al Señor y lindo todo, pero hasta ahí. No nos involucramos más, porque luego empezamos a ver los errores, y eso puede afectar al corazón, que efectivamente afecta cuando no hay una madurez. Exactamente. Ahora que cuando empecé a crecer y el Señor despertaba a más hambre en mí, me llevó a ser parte de una iglesia. O sea, decir, necesitas plantarte en una iglesia, y esa hambre y ese deseo de conocerlo más me llevó a querer no solo asistir y plantarme, sino empezar a servir, involucrarme mucho más. Entonces, porque ya empiezo a adquirir el concepto realmente de Dios, y entender la importancia de la iglesia, que tal vez antes no la entendíamos. Creo que podemos ahorita hablar un poco sobre lo que significa iglesia, o de dónde viene la palabra, y la palabra viene de eclesía, que significa asamblea o reunión de personas convocadas. Y justo hablábamos que la iglesia no es una sola persona, y tenemos a veces muy firme eso, ¿no? La iglesia no está escrita y algo así como a simple vista, no está escrita en plural, es un singular, es la iglesia. En la Biblia vemos la iglesia como
uno, como el solo. cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Del cuerpo que es la iglesia. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo, Cristo como cabeza. Como cabeza, eso exactamente. me parece el versículo más claro como para definir la Sí, iglesia. y se habla, como decía, se habla de una sola iglesia, o sea, de singular, no dice las iglesias, sino la iglesia. Podemos también entender que no se trata de yo, porque de yo como persona individual. Si bien es cierto, creo que la salvación y el Señor trata con cada uno de nosotros, pero Él nunca nos mandó a estar solos o alejados o aislados. Es más, Él en su palabra nos llama a congregarnos en todo tiempo. Nos dice, congreguémonos en todo tiempo, no seamos como otros, como que no van. O sea, es como congregarnos en todo tiempo y estar en la unidad. Porque como decías, para él ve un solo cuerpo, o sea, él ve uno solo. Él no ve varias personas. Él vino a salvar a la iglesia. Entonces, yo creo que a veces tenemos que quitarnos en nuestra mente esto de no pasa nada porque yo soy la iglesia, no pasa si no voy un domingo, no pasa si no me congrego. Yo me acuerdo que cuando yo recién fui a mi iglesia, yo iba a la que estoy actualmente, iba los domingos y me iba corriendo. Me iba y huía y la gente me molestaba por eso. Pero cuando entendí, poco a poco fui más profundo. Entonces es importante entender que no es individual, somos todos y ese es el cuerpo de Cristo. Así es, les leo este versículo, Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La importancia también de amar la iglesia, de nosotros como personas individuales, que el amor crezca, porque así como las personas nos pueden fallar, nosotros también fallamos a los otros. Entonces no permitir ser parte de las personas que fallan dentro de la iglesia a otros. Y eso viene parte del formar tu carácter como Cristo. Entonces aquí hay un versículo que me gustaría leer y podemos entrar en el tema hablando de esto de formar el carácter como Cristo, de que si yo siendo imperfecta, porque aquí Mado y yo somos muy, muy imperfectos. Somos bastante imperfectos y tenemos muchos errores como todos. Y estamos dentro del cuerpo de Cristo buscando ser perfeccionados y buscando todo el tiempo ser más como Cristo. Podemos hablar un poco sobre un versículo, lo quiero leer, en donde dice... Bueno, lo leemos después, pero hablamos sobre la novia de Cristo. ¿Por qué estamos dentro de la iglesia? ¿Por qué el Señor ama tanto a la iglesia? ¿Cómo ve el Señor a la iglesia? ¿Por qué tenemos que ser formados dentro de la iglesia y tener el carácter de Cristo y ser purificados ahí? Yo creo que si hablamos de la novia de Cristo podemos responder todo este tipo de cosas. En Efesios 5:25... No sé si ese versículo es en Efesios. No, mejor. Okay. Efesios 5:25. Esposo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y aquí yo me hacía la pregunta: ¿por quién se entregó Cristo? O sea, él fue crucificado ¿por quién? Por ti, por mí, por nosotros. Igual, iglesia. Sí, exacto. O sea, como se entregó por ella, por la iglesia. Y esto me lleva a crear la necesidad de tener un compromiso. O sea, si Cristo murió por su iglesia y se entregó, entonces yo tengo que tener este compromiso con quien yo soy también. Si yo soy la iglesia, si Cristo murió por la iglesia, entonces tengo que tener el compromiso que Él tuvo con ella. Y al yo tener estos pensamientos de no, la iglesia no es imperfecta, estoy rechazando mi identidad también. Claro. Al delante de los ojos de Dios. Entonces, saber que tener la visión clara del reino de Dios, a lo que estamos llamados. Y en el versículo 26, bueno, ahí habla de la pureza. No sé si quieres comentar algo de eso. Solo quería acotar algo que lo que dijiste, porque justo estábamos hablando de ese tema y yo decía, mucha gente tal vez, porque yo no entendía antes por qué se le refería a la novia de Cristo, y es por, como mencionas tú, el compromiso. Para Dios no hay mejor ejemplo de lo que Él siente por su iglesia que lo que se siente un esposo y un esposo. O sea, el compromiso de por vida es un sello para siempre y la eternidad de que vamos a estar juntos. O sea, así es el nivel de compromiso y la pasión que siente Dios por su iglesia. Tanto así que habla de una novia. Entonces, más adelante dice, en ese mismo versículo, dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo
como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Yo creo que aquí podemos hablar y podemos ver cómo nosotros somos parte de ese plan. Nuestra función o por qué asistimos a una iglesia, por qué es importante congregarnos, por qué es importante entender lo que Dios piensa de la iglesia, porque Jesús regresa por su iglesia. Él va a volver en su segunda venida y habrá una boda para casarse con su iglesia. Y mientras tanto, nosotros tenemos que congregarnos, estar unánimes y estar juntos, pero también tratando de llevarla a Cristo para que sea pura e intachable y sin mancha. Y si nosotros nos formamos, y como si nosotros somos parte, nosotros tenemos que buscar serlo. Nosotros tenemos que buscar ser puros. Y eso puede sonar súper así como utópico, el llegar a ser santos, intachables. O sea, pero ¿cómo? No es posible que yo llegue a ser santa, intachable. Pero a través del Espíritu Santo, o sea, tenemos esta purificación. Y lo que decías este lunes, tuve un tiempo con mis papis y les hablé sobre la iglesia. Entonces mi mamá hizo la pregunta como, ¿pero cómo? ¿La iglesia también como donde nos congregamos? Porque les hablaba de esto de no ser individual, ¿no? De que somos una sola. Entonces tal vez decía, bueno, ok, la iglesia solo a la que yo estoy. Y bueno, en realidad es la iglesia como cuerpo, como lo hablamos antes, pero también acotando lo que dices, no podemos ser iglesia si no nos congregamos. No podemos ser iglesia sin una iglesia como institución. Claro, la morada. Y si vemos a lo largo de la Biblia, podemos ver cómo el Señor preparaba espacios físicos para él poder morar, habitar. Vemos en Éxodo como el templo, la construcción del templo, todo esto de reunión en donde Dios descendía para estar y para habitar. O sea, el Señor en la palabra nos habla mucho de que Él quiere un espacio para habitar. Y yo creo que por eso es importante también el tener un lugar. Claro, para tener un orden, un orden. El Señor es un Dios. Yo la otra vez me sorprendía tanto porque estoy leyendo Éxodo y me sorprendía los detalles del Señor. O sea, me sorprendía cómo era todo, tenía que estar en perfecto orden, era toda una cosa perfecta. Entonces yo decía, punto aparte de lo que estoy diciendo, pero lo que veo es como que el Señor es un Dios de orden y por eso Él quiere, siempre ha sido su objetivo final es poner en orden la tierra, poner a hacer justicia y venir a habitar con su iglesia. Así es. Eso es muy, muy importante. Sí. ¿Cómo somos la novia de Cristo, esta novia que él habla, como llegar a ser esa novia intachable, esa novia sin mancha? Ajá. Yo creo que mirando a Cristo primero. O sea, creo que la iglesia tiene que fijar su mirada en Cristo. Cuando miramos sus ojos, cuando vemos su hermosura, cuando lo contemplamos, cuando más cerca estamos de Él, más nos purificamos y más vivimos en santidad. Y también creo que la iglesia está diseñada está llamada, a ser intencional en buscar constantemente su santidad. ¿Y cómo hacemos eso? Como decía, estar cerca del Señor, ayunando. En la palabra habla sobre el ayuno. Y el animarnos y estando juntos unos a otros. Yo creo que eso es también muy importante. Entonces es como constantemente, por ejemplo, hace poco estábamos conversando y éramos 3. Estábamos en la sala conversando de un tema muy, muy, muy lindo de Dios y lo que el Señor ha estado hablando. Yo creo que en ese momento estamos haciendo iglesia. ¿Me explico? O sea, es como juntos podemos purificarnos, podemos santificarnos, podemos edificarnos, podemos incluso exhortarnos. O sea, es como que de eso se trata. Y así como que formamos la iglesia, así vamos edificándonos. Desde el amor. O sea, la base es el amor. Yo creo que también es muy importante el no permitirnos ser distraídos. O sea, aparte de cómo ser puro. O sea, como, no hago nada, no toco nada. Casi que puede sonar así, ¿no? Como muy, bueno, puro y no tengo que pensar en nada que sea impuro. Pero a rechazar, sí, obviamente no, pero a rechazar
todo aquello que pueda crear mancha en nosotros, a no ser distraídos y requiere un compromiso. Hablábamos que en lo terrenal, el matrimonio, cuando estás como para casarte, pues cuando tienes tu novio, hay todo este proceso, ¿no? Que el prematrimonial, que desde el prematrimonial hasta de qué color van a ser las flores en el día de la boda. Y hay todo un proceso, también un camino. Pero hay esa certeza de que ese día va a llegar. O sea, de que estás haciendo todos estos detalles porque ese día va a llegar. Y en lo espiritual también tiene que haber esa preparación, que ya va más a lo profundo. Sí, no conocemos el día ni la hora en la que va a venir Cristo, pero sabemos que ese día va a llegar. Y nosotros también tenemos un anillo de compromiso que es el Espíritu Santo, que nos recuerda que Él va a llegar, que va a venir por nosotros y que nos va a ir preparando. Entonces es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a ser purificados, que nosotros vamos a ser limpiados y vamos a llegar a este punto de decir, ok, somos una novia intachable, porque el Espíritu Santo nos ha venido preparando, es nuestro anillo de compromiso. Sí, mientras hablaba pensaba en personas que pueden estarnos escuchando ahorita y no sé, te escuchaba todo lo que el Señor nos ha venido hablando y todo, pero pensaba tal vez en que nos pueden estar escuchando personas que han sido lastimados por la iglesia, o que de verdad que sienten un resentimiento, o dicen, yo entregué todo y no Recibí. o sea, yo entregué tanto y ya no quiero lastimarlos mi corazón, porque entregué tanto a la iglesia y de repente me lastimaron. ¿Por qué digo esto? Porque como que pienso en, todo es muy lindo lo que estamos hablando, pero que tal vez podamos decir a esas personas que han tenido un corazón herido, que nos pueden escuchar, y creo que es más común de lo que pensamos, como que no quiero ir a una iglesia porque sé que me van a criticar, me van a juzgar, y no siento que, no quiero que mi corazón se lastime más por ir a una iglesia, porque hay mucho rechazo hacia la iglesia. O sea, en el mundo tal vez tenemos el entendimiento, como decías, de que el Señor vuelve por su iglesia, y nosotros lo entendemos, pero creo que en el mundo hay mucha gente que le huye a entrar a una iglesia, le huye y dice, yo no creo en la iglesia, creo en Dios, pero no en la iglesia. Entonces, como que tal vez puedas decirle tú a esas personas que están escuchando que tienen un corazón lastimado, por ejemplo. Primero, bueno, que es muy importante cultivar la intimidad. Y segundo, recordar o hacerte saber que Dios en Apocalipsis habla que Él se paseó por estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias que estaban cometiendo, así como estaban haciendo ciertas cosas bien, estaban haciendo cosas también terribles que atentaban con lo que es Dios, o sea, enseñando falsas doctrinas, inmoralidad, cosas terribles, y el Señor se paseaba en medio de ellas. Entonces, si el Señor lo hacía, ¿quién soy yo para decir, pues es que me lastimaron? Y yo sé que debe doler muchísimo y no invalido ese dolor, pero fijemos la mirada en Cristo. Él es nuestro ejemplo, nuestro referente, y yo creo que si empiezas a cultivar esos tiempos de intimidad, el Señor te va a revelar y va a poner esa pasión por la iglesia, y te va a poner en una iglesia también saludable, una iglesia que de alguna manera, como cuerpo de Cristo, porque a través del cuerpo de Cristo también somos sanados, pueda sanar esas heridas. Y a veces yo en áreas digo, bueno, el Señor y yo lo puedo resolver, no tengo que decir a nadie, no lo voy a decir. Y me quedaba así con este pensamiento, pero el Señor me ha dicho, no, háblalo. Y cuando lo he hablado, me ha sanado. Y ha sido a través del cuerpo. A través del cuerpo. Me acuerdo una vez que estaba muy triste y le dije, Dani, ¿estás? ¿Te acuerdas? Y me dijo, sí, ¿qué te pasó? Y bueno, le mandé y recibí palabra y fue alivio. Pero por mucho tiempo también por conceptos de mi mente, que era como, no, si la gente no sabe, mejor que no sepa, yo no digo, el Señor me puede ayudar y resolver. Pero a través del cuerpo también somos sanados. Entonces, no todos son iguales, y este lugar en el que estuviste, hubieron muchas personas que te lastimaron.
el Señor te va a poner en otro lugar para que seas sanado. El Señor no se contradice, entonces si Él está hablando de la iglesia, del congregarnos, del ser parte, es por algo, o sea, es porque necesitamos ser parte y hay lugares donde su espíritu está y puede traer esta sanidad y este alivio. Sí, totalmente. Justo estaba la otra vez orando de mi tiempo con el Señor y ponía muy fuerte el Señor como no, si tan solo supieras lo que Él también ha sido lastimado y cómo a Él le duele el corazón. Porque Él se pasea entre su iglesia, pero Él ama tanto a su iglesia, pero Él también sufre por su iglesia, Él también siente celos por su iglesia, Él también le duele ver tal vez una iglesia que está lastimada, dañada, herida. O sea, Él siente compasión por su iglesia. Entonces creo que como dijo Mao, cuando tienes el entendimiento de que tus ojos tienen que estar puestos en Cristo y el Señor te muestra lo que Él siente en su corazón por su iglesia, tú entiendes de que, ok, me lastimaron, pero hay alguien que sana mi corazón y no es la iglesia. O sea, sí, el cuerpo sana el cuerpo. Una vez alguien me dijo eso, como que en la iglesia tú puedes encontrar también personas que te ayuden, te levanten, te sanen, pero el primero es Cristo. Primero es Cristo 100%, y cuando Él comienza a sanar y Él comienza a dar ese entendimiento de mi iglesia, yo amo a mi iglesia, y yo a lo mejor, y te pone en otro lugar, o a lo mejor ahí mismo el Señor te llama a ti para hacer luz, a ti para, y como dice la palabra, para purificarla, para bendecirla, para vestirla, para buscar la manera de que su mirada esté en Cristo. Entonces es como, ¿de qué manera tú puedes aportar a tu iglesia, por más que mucho tiempo la iglesia te lastimó a ti? Entonces creo que justo con lo que hablabas de cómo el Señor vuelve para la boda, a mí me encanta Apocalipsis 21 del 2 al 3, que dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y yo creo que ese es el final para la iglesia. Ese es el fin. Eso es lo que Él busca. Todo por lo que ha sido formada, por lo que ha sido pasada, todo el esfuerzo que tal vez nosotros ponemos hacia la iglesia es para este objetivo, para que Él pueda morar y habitar aquí con los suyos. Exactamente. Sí. Busca una iglesia. Busca una iglesia. Búscala. La iglesia perfecta. La iglesia perfecta. Y cuando la encuentres. Y cuando la encuentres, Me avisa. me avisas. No. Porque ese día Habrá dejado de ser perfecta. habrá dejado de ser perfecta. Porque tú entraste en ella. Porque tú entraste en ella. Wow. Se lo escuché. Aunque la iglesia es imperfecta, el Señor la ama. el Señor la ama. No solamente es alguien que está comprometido a alabarla, No es solamente alguien que está comprometido a alabarla, sino a amarla con pasión. sino a amarla con pasión. Jesús es un novio Jesús es un novio que está comprometido a alabar a su iglesia que está comprometido a alabar a su iglesia y amarla apasionadamente hasta el fin. y amarla apasionadamente hasta el fin. Amén. Hermoso, hermoso. Amén, totalmente. Y bueno, antes de terminar este episodio, Wow. yo quiero... Me preguntaba cuando leía cómo ser esta novia pura y sin mancha. Y quiero mencionar algunas respuestas que recibí, y como lo mencioné, pues es cultivando la intimidad con Dios, que no se trata de momentos agendados en el día. Si queremos tener esta pasión por la iglesia, necesitamos en la intimidad vamos a recibir esa revelación en la intimidad, pidamos en la intimidad ese amor por la iglesia. Necesitamos empezar a tomar decisiones por amor a nuestro amado. Es una vida de humillación y constante arrepentimiento. Es una vida de constante oración, de ayuno, como lo mencionaste también, para que la base sea fortalecida, porque la intimidad nos da dirección de cómo, cuándo, dónde y qué hacer. Entonces, eso
quería dejar como Sí, final. gracias por escucharnos. Creo que ha sido un tema que a mí me encantaría poder profundizarlo más después, como que ciertas cosas más profundas, ¿no? Porque es un tema muy amplio, como lo mencionaba Amado al inicio, ¿no? Pero yo creo que el Señor tiene creo que el Señor les va a revelar a cada uno de nosotros, así como lo hizo con nosotras, y lo sigue haciendo todo el tiempo, porque créanme que no es fácil, no es que ahorita sé cómo es la iglesia y sé que la iglesia es imperfecta y todo, y ahí todo está bien, ¿no? Hay momentos en donde nos cuesta, hay momentos en donde nos cuesta aún más, y vemos esas imperfecciones, y vemos cómo nosotros somos también un desastre, o sea, vemos cómo tal vez a veces pueden haber conflictos entre nosotros, pero lo hermoso de tener una vida en donde fijas tu mirada en Cristo es que a pesar de todo eso, a pesar de tantas imperfecciones, a pesar de todo, podemos agradecerle al Padre que está con nosotros. Podemos agradecerle a Jesús que se perfecciona constantemente, que se pasea entre las iglesias, que nos muestra y nos dice, esto está mal, tienen que corregirlo. Y estamos llamados a interceder y a orar por la iglesia. Estamos llamados a todo el tiempo, todos los días. Creo que nuestra misión, nuestro plan es eso. O sea, oremos por la casa, ora por tus pastores, ora por tu iglesia. Si hay conflictos, si hay chismes, si hay problemas, ora. Creo que el arma más fuerte y la batalla es así, orando. Y hemos sido testigos de cómo la oración mueve, y sin necesidad de tú hacer mucho. No es que te vas a parar y vas a decir acá hay chismes, no, la oración hace mucho, y es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que ora, y creemos que Dios va a revelarte y vas a ver respuestas. Así es. Eso, gracias por ver este episodio. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.